El siguiente punto del tema de la Revolución Rusa sería ya estudiar la era de Stalin. Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo llega Stalin al poder? Pues primero tenemos que ponernos en el contexto. Lenin en 1922, justo cuando ya hemos visto que se declara la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cae enfermo y a partir de ese momento va a haber una lucha por hacerse con el poder. Básicamente vamos a encontrarnos con dos líderes que luchan por él, que son León Trotsky, por un lado, que hemos estudiado ya que fue el que organiza el Ejército Rojo, que derrota al Ejército Blanco en la Guerra Civil Rusa, y por otro lado a Joseph Stalin, que hasta ahora no le hemos nombrado en absoluto. ¿Vale? A ver, ¿cuáles eran las ideas que defendían cada uno de ellos? Bueno, Trotsky era el más radical del partido. Era más radical que Lenin. Decía que, por ejemplo, entre otras cosas, la Revolución Rusa había que extenderla por toda Europa, aunque todavía la Unión Soviética no estuviera lo suficientemente arraigado el comunismo. Decía que había que implementar el comunismo dentro de la Unión Soviética a la vez que se exportaba ese comunismo al resto de Europa, esa revolución al resto de Europa. Además decía que la NEP planteada por Lenin en materia económica había que cancelarla. ¿Por qué? Porque decía que los valores del bolchevique en su origen era la de la colectivización. Así que eso es lo que va a pretender, nada de propiedad privada, sino que todos fueran de todo. Y por último, lo que pretendía es que dentro del Partido Comunista Soviético, del PQ, hubiera cierta democratización, que hubiera debates ideológicos dentro del partido. Esas son las principales ideas que defiende León Trotsky. En el otro lugar tenemos a Stalin. Stalin lo que viene a decir es, uno, dejamos de exportar el comunismo, la revolución al exterior, sino que primero vamos a asegurarnos de que este socialismo marxista se implante bien en la Unión Soviética. Segundo, hay que mantener la NEP, era un gran seguidor de las ideas de Lenin y Stalin defiende el mantener esa política económica que había implantado Lenin. Y por último, estaba totalmente en contra de los debates internos dentro del PQ. Lo que decía era que había que afianzar el poder de los dirigentes del partido. ¿Quién parece en un principio mejor situado? Bueno, pues en el momento en el que estamos, Trotsky era el que llevaba la voz cantante porque tenía una gran influencia en la población. Era el que había dirigido ese ejército, bueno, dirigido, creado y organizado ese ejército que había derrotado a los extranjeros y a los zaristas, el ejército blanco en la guerra civil, y él contaba con gran apoyo del pueblo soviético. Pero Stalin cuenta con una ventaja, y es que él, como uno de los grandes seguidores y de los más fieles seguidores de Lenin, controlaba buena parte de los resortes del PQ, del Partido Comunista Soviético. Stalin es el que se va a hacer con el poder. En 1925 Trotsky es destituido. En 1900, destituido de su puesto de comisario del pueblo, ¿no? En la guerra, es como un ministro, ¿no? Los comisarios del pueblo eran como una especie de ministros, en este caso para la guerra. En 1929 es expulsado de la Unión Soviética y finalmente en 1940 va a ser asesinado por un agente enviado por Stalin, un agente que era español. Bueno, va a organizar Stalin ya afianzándose en el poder una vez que se ha quitado a sus grandes rivales, sobre todo a Trotsky, y se hace con el poder. Lo que va a crear es la llamada Troika, con otros dos personajes, Zinoviev y Kamenev, pero más que nada por dar cierto aspecto de que no quiere solo el poder. El caso es que con el paso de los meses se va a deshacer de estos dos personajes, instaurando a partir de este momento una dictadura que va a durar desde 1927 hasta 1953. Bueno, pues una vez que se deshace de todos estos opositores, entre comillas, o rivales, mejor dicho, porque realmente no eran opositores, sino rivales, lo que va a hacer es implantar su dictadura. Y para implantar esta dictadura vamos a ver una serie de características que va a tener. La primera
es algo que se va a relacionar con los fascismos europeos de Mussolini y después el totalitarismo nazi de Hitler, que es el culto a la personalidad. Eh, Stalin se convierte en el superhéroe, entre comillas, del polo soviético. El gran benefactor, el que vela por la seguridad y por el bienestar del pueblo soviético. A todo aquel que osara criticar a Stalin, lo que le esperaba era la cárcel o el asesinato. Va a crear también, como característica de su dictadura, una nomenclatura, es decir, una clase social privilegiada que va a ocupar los altos cargos políticos. Esta alta clase social que ocupa los altos cargos políticos, lógicamente van a estar agradecidos a Stalin y van a apoyarlo en prácticamente todas las decisiones que tome. Esta nomenclatura va a tener una serie de ventajas, como por ejemplo el que pueden adquirir viviendas, automóviles que no podían comprar el resto de la sociedad soviética. Luego, además, en 1936, para afianzar esa dictadura, lo que hace es crear una constitución que básicamente lo que viene a instaurar es la figura de Stalin como jefe supremo. Si pasáis la página, hay una caricatura, estamos en la página 184, en la parte superior veis que hay una caricatura en la que aparecen 4 personajes iguales, Stalin, una caricatura alemana, en la que se ironiza, ¿no?, sobre el poder de Stalin. Y tenían el texto, dice: a la izquierda el jefe de la Comité, en medio el jefe del Estado y a la derecha el jefe del partido. Todos eran el mismo. Otra característica que implanta Stalin, o que va a tener la dictadura de Stalin para apoyarse o para reforzar esa dictadura, pues supeditar el arte al servicio del poder. El arte, ya lo veréis en otro curso en la materia de historia del arte, si la cogéis, el arte prácticamente siempre se ha utilizado como método de propaganda, de época romana o el barroco, por poner unos ejemplos. Bueno, pues resulta que Stalin, sabiendo la importancia que tiene el arte, lo va a aprovechar para propagar sus ideas y la omnipresencia de él como máximo dirigente, como el máximo benefactor de la población soviética. En este contexto en el que va a surgir el realismo socialista. Y luego la otra característica importante de esta dictadura es que suprime a todo lo que son opositores a su régimen. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las purgas o de las depuraciones. Van a haber 3 grandes oleadas de purga de oleada, una del 33 y otra en el 34, una última del 36 al 38. No solo va a eliminar a altos dirigentes que se oponen a sus ideas, sino también a las minorías étnicas, desplaza millones de personas, ¿no?, de un lugar a otro para que acaben asumiendo el totalitarismo, esa dictadura que está implantando Stalin. Por ejemplo, los campesinos que son contrarios a las colectivizaciones, también los va a apartar de su territorio y los manda a otro. Ahora podrías decirme, bueno, si estaba a favor de la NEP, ¿cómo que ahora estabas diciendo que hay campesinos que están en contra de las colectivizaciones? Bueno, pues porque, lo vamos a ver en el siguiente punto, lo que hace Stalin es que en cierto momento decide abandonar la NEP y crear lo que son los llamados planes quinquenales. Y en ese nuevo sistema económico, entre otras cosas que veremos posteriormente, lo que viene a decir es que la agricultura se colectiviza, ¿vale?, siendo los grandes perjudicados, lógicamente, los kulaks, ¿vale?, esos pequeños propietarios. Seguimos con las purgas que lleva a cabo Stalin, para no cambiar de tema. No hay que decir además que hay unos 8 millones de personas que fueron deportadas a campos de concentración. ¿Vale? Siempre relacionamos campos de concentración con la Alemania nazi. Bueno, pues que sepamos que Stalin también va a tener campos de concentración en su territorio.
Y para llevar una política de terror va a crear la NKVD, antigua checa, policía política, que va a funcionar de manera parecida a cómo, vamos a estudiar posteriormente, va a hacerlo la Gestapo, incluso la SS en la Alemania nazi. Pasamos al aspecto económico. En el aspecto económico, como hemos dicho, Stalin abandona la NEP y decide crear los planes quinquenales. Es el Estado a partir de este momento quien decide qué se produce, cuándo se produce y dónde se produce. Ahí no hay nada de iniciativa privada en este caso. ¿Quién se encarga? Hemos dicho que es el gobierno, pero a través de una institución que es el Gosplan. Vale. El Gosplan dice que hay que hacer una serie de planes quinquenales que son planes que van a durar 5 años y que van a ser de obligado cumplimiento para convertir a la Unión Soviética en una potencia económica a nivel mundial. El primero va a funcionar de 1929 a 1933 y lo que quiere es destinar todos los recursos económicos del país al sector industrial. El segundo, del 33 al 38, consigue doblar el crecimiento del Producto Nacional Bruto. Y el tercero, del 38 al 42, va a ser interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Para que vean la importancia que tienen estos planes quinquenales en la Unión Soviética, decir que ya en estos años, cuando estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se ha convertido en la tercera potencia económica a nivel mundial. Y por último, habría que hablar hemos dicho un desarrollo industrial, pero de todos los sectores industriales que hay, ¿cuál es el que se va a ver más beneficiado? Bueno, porque más se beneficia de estas políticas quinquenales va a ser la industria militar y pesada, a costa de los bienes de consumo. De manera que vamos a ver que hay un gran desarrollo industrial en el que la población no va a ver beneficio, porque no se desarrolla la industria relacionada con los bienes de consumo, sino una industria de carácter militar. De manera que va a haber unos pocos que van a seguir teniendo un gran poder económico, que va a ser la nomenclatura que hemos visto anteriormente, mientras que toda la sociedad soviética va a vivir en unas pésimas condiciones de vida. Al final, lo que queda es que la Unión Soviética se acaba convirtiendo en la otra gran potencia industrial del mundo. Más aún cuando estemos ya en el periodo de la Guerra Fría que estudiaremos con posterioridad. Bueno, pues hemos terminado el tema de las revoluciones rusas y ya seguimos con el siguiente tema en el próximo vídeo.